cordiales saludos amigas y amigos televidentes. Bienvenidos a compartir con nosotros el polígrafo correspondiente a este día miércoles 10 de diciembre del año 2025. El tema del clima definitivamente en el ámbito de la agricultura ha pasado una factura muy grande a la provincia de Cotopaxi de manera particular. Eso hace de que escuchaba hoy en la mañana también a miembros del Ministerio de Agricultura, igualmente del Banco de Fomento, la falta de una cultura en los agricultores para llevar adelante sus siembras con seguros agrícolas. ¿Qué ha pasado con esto? ¿No ha habido una verdadera difusión o simplemente los términos en los que se ofertan estos no son los adecuados? Sí, otro era el tratamiento que queríamos darle en esta noche a la entrevista, pero aprovecho más bien que nuevamente ha sido electo como presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, a Rodrigo Gómez de la Torre, una parte obviamente de cómo encuentra nuevamente este gran e importante sector organizado de la agricultura y ganadería en nuestro país. Rodrigo, buenas noches, bienvenido, gracias por haber aceptado esta invitación. Estimado Cayetano, muy buenas noches a todos quienes nos siguen en la entrevista. Y pues siempre es un reto aceptar un cargo de dirigencia gremial, pero hemos regresado a la Cámara de Agricultura para ver cómo poder apoyar en ciertas medidas y coordinar otras con las distintas autoridades. Podríamos ponerle entonces... Creo que esta semana, básicamente, estos últimos 8 días, han sido muy duros para la provincia de Cotopaxi en particular, por el tema de las heladas. Y previo a las heladas, la provincia pasó un periodo de lluvias extremas con problemas viales y un sinnúmero de problemas. Entonces, hay que comenzar a tener una cultura, no solamente de seguros agrícolas necesarios, sino también una cultura de aprendizaje y monitoreo climático. No podemos seguir esperando sacar el dedo al aire a ver si va a llover o no va a llover. Tenemos que comenzar a presionar al INAMI, coordinar con agricultura, y ese es uno de los primeros compromisos que tengo, es para que la información climática, la que disponemos, nos permita proyectar un poco qué tenemos y cómo potenciar esta información hacia agricultores con medidas de entendimiento, capacitación y mitigación de los potenciales impactos. Evidentemente, una helada es complicada, una inundación es complicada, o los soles que hemos tenido, porque sales de -4 en la madrugada, como hubieron, a 30 grados al mediodía. Entonces, claro, no todos los seres vivos nos vemos afectados, seamos humanos, animales o plantas. Rodrigo, seguimos todavía con esa costumbre ancestral de en época, llega septiembre, comenzamos los sembríos, porque viene la Virgen de la Merced con las primeras lluvias. Tenemos ahí el cordonazo de San Francisco, luego viene el veranillo de las almas y ahora tenemos también el veranillo del niño, pero que ha sido muy fuerte en esta temporada, Rodrigo. Evidentemente. Creo que si bien el clima mantiene ciertos patrones, sí hay temas que hay que irlos identificando, cómo se han ido extendiendo en largo y en intensidad los famosos veranillos, y los inviernos, como también han sido más fuertes. Escuchaba a la prefecta justamente hace un par de semanas atrás de la problemática que tenían en las vías y demás vainas, y justamente en una entrevista que di para Radio La Tacunga, la periodista me preguntaba, y comenzó mencionando los derechos de la naturaleza. Entonces yo en un momento le digo, bueno, la naturaleza, si le vamos a otorgar derechos, también tenemos que otorgarle obligaciones. Entonces, si nos hace daño a las personas, a los animales, a los cultivos, pues deberíamos poder demandarle.
porque ahí aunque la Constitución diga lo que diga, la naturaleza es sujeto de protección o es objeto de protección, más allá de sujeto de derechos, que es más bien una declaración romántica, porque los sujetos, así como tienen derechos, en el caso de los humanos, también tenemos obligaciones y somos responsables de nuestros actos, que no es el caso de la naturaleza, obviamente. ¿En dónde se ha fallado, Rodrigo? Ahí sí ya nuevamente de regreso a la Cámara de Agricultura de la primera zona. ¿Ese es el sector oficial que de pronto no ha incentivado para que el sector agrícola utilice la información que constantemente viene otorgándonos el INAMI, por ejemplo? Hoy en la provincia de Cotopaxi, por ejemplo, ya tenemos una sala situacional y de monitoreo del Cuerpo de Bomberos que igualmente nos apoya con los datos del clima, como un ejemplo, Rodrigo. A ver, yo creo que los datos del clima no es un tema de que te den un pronóstico de 2 o 3 días. Es un análisis de los últimos 20 o 30 años de ver cómo se ha ido comportando el clima. Tú has mencionado las primeras lluvias de septiembre. Hace 20 años, aquí en mi zona por lo menos, tú sabías que el 8 de septiembre llovía y comenzaban las lluvias paulatinamente hasta el cordonazo de San Francisco. Ahora ya no. De hecho, teníamos granizadas de miedo, octubre y noviembre. Ahora ya no hay esas granizadas. Entonces, ir entendiendo cómo se ha ido comportando el clima, no sobre los últimos 3 meses. Necesitas una evaluación de al menos 20 años. Saber qué meses son lluviosos, cada cuánto tienes picos de lluvia, cada cuánto tienes picos secos, para ir viendo qué podría venir en el tiempo. La información climática que tenemos en el planeta tiene más o menos 170 años, o sea, es muy poquita información para lo que ya los geólogos están estudiando los comportamientos climáticos a través de perforaciones en glaciales, perforaciones en suelo, en donde la Tierra, claro, el planeta tiene 4.500 millones de años, entonces, claro, 180 años de información es una fracción de segundo, pero con esa fracción de segundo sí podemos ir viendo cómo han sido los comportamientos. Hemos tenido sequías muy fuertes, hemos tenido temporadas de lluvia muy fuertes. Ahora ha tenido otras variaciones y no hay que tenerle miedo al clima. Hay que tratar de conocerle y ver cómo potenciar estos extremos climáticos para mejorar o saber cuándo sembrar de mejor manera o cómo proteger ciertos cultivos, de ser el caso. De igual manera, cómo proteger vías, cómo proteger construcciones y demás aspectos de la cotidianidad de una vida cada vez más cercana a la urbe y lamentablemente, debo decirlo, cada vez más alejada del campo. Rodrigo, entonces, ¿cómo sacarle provecho a tu organización, por una parte, y obviamente también como aliado a las dependencias gubernamentales en torno a este tema, para que ya de alguna manera también en el sector campesino se vaya tecnificando y utilizando estas hojas de datos que son muy necesarias para que no se produzcan las pérdidas que hasta el momento hoy se viven, al menos en Cotopaxi, Rodrigo? Es que ese es el tema. El Ministerio de Agricultura, y esto no es un tema de que sea del ministro actual o el anterior al anterior, o el que vendrá, porque además este es un ministerio de ciclo corto. Lo que necesitamos es que el Ministerio de Agricultura, en lugar de estar regalando kits y regalando cositas, más bien nos entregue información y capacitación. Eso es lo que va a hacer un cambio real en la agricultura, pensando en herramientas inclusive tecnológicas de bajo costo, de fácil manejo, para que los agricultores, grandes, medianos, pequeños, microproductores, podamos articularnos pensando en cómo potenciar nuestras producciones, no solamente pensando en el mercado local, sea Latacunga, Saki, Silí, me voy más al sur, Rambato, o me voy más al norte, Machachi, sino pensando más bien en cómo utilizar la cohesión social en los agricultores para unificar fuerzas, combatir
la, el, la informalidad, combatir el tema de la intermediación y más bien sacar adelante estructuras asociativas cada vez más fuertes. Rodrigo, aquí viene también otra situación, la organización gremial. Si bien tenemos la Cámara de Agricultura de la primera zona en este momento, presidida nuevamente por Rodrigo Gómez de la Torre, pero lastimosamente hemos visto también cómo han decaído en cantones, en provincias, los centros agrícolas cantonales. Muy poco se escucha ya de estos. Rodrigo, no sé qué información tienes tú al respecto. A ver, los centros agrícolas son parte integral de la Cámara. Nosotros tenemos una ley propia, la ley de centros agrícolas, cámaras de agricultura y asociaciones de productores, ¿ya? Precisamente hemos iniciado, bueno, acabo o sea, con decirte que este lunes fue el primer directorio, o sea, como digo, denme en chance que ya estoy montándome en el potro otra vez. Pero lo primero que estamos haciendo es comenzar a hacer gabinetes itinerantes. Suena a gobierno, pero así es. Mantuvimos una reunión en Ambato esta semana. En enero vamos a mantenerla en Quito por una serie de aspectos logísticos. Y estaremos recorriendo las 8 provincias, visitando los centros agrícolas mes a mes en directorios ampliados donde si llegamos a la Tacunga, por ejemplo, y lo hemos conversado con el presidente del Centro Agrícola, ese día no nos reunamos los directores de la Cámara, sino los directores de la Cámara, pero también incluir al directorio o a los socios del Centro Agrícola de la Tacunga, de forma de ir a través de mesas de conversación, diálogo, mejorando los lazos personales para luego seguir avanzando en las estructuras gremiales productivas que el país requiere. Creo que ese es el gran reto que tenemos, es rearmar el tejido social agropecuario en beneficio de agricultores, en beneficio de la estructura y de la cadena productiva, y que va a derivar en un beneficio final para los grandes consumidores que estarán en las ciudades y están en el campo también. Rodrigo, con esto quiero entender de alguna manera también se cuestiona el tema de entrega de kits y otro tipo de situaciones. Más bien en el sector agrícola, campesino, ganadero, lo que se requiere es tecnificación, capacitación constante también, y en esto obviamente créditos que puedan venir desde el ex Banco de Fomento para apoyar a la agricultura. Crédito adecuado y oportuno con acompañamiento técnico. Si tú llegas a pedir un crédito para ganadería, si tú llegas a pedir un crédito para papas, si llegas a pedir un crédito para brócoli, para zanahoria o para lo que fuere, buscar mecanismos que ese crédito vaya un poco más allá de la siembra cosecha, ¿ya? Y en algún momento, algunos años atrás, recuerdo conversando contigo, yo te decía, no podemos pensar en el crédito para sembrar papas y cosechar la papa y pagar el crédito. ¿Por qué no pensamos en créditos asociativos de mayor largo plazo, en donde pensemos en cultivos permanentes, un crédito a 5 o 6 años plazo, donde la producción organizada y distribuida a lo largo del año, aprovechando las bondades? Al final del día el Ecuador es un país que tiene muchas bondades climáticas, que nos juega pasadas desagradables en ocasiones, pero puede sembrar todo el año y de manera asociativa siembras, implementas sistemas de riego, implementas sistemas de drenaje, implementas protecciones dentro de lo posible contra el caso de las heladas, y entras también a sistemas de centros de acopio, lavado y qué mejor procesamiento de la papa, pero sistemas manejados por productores, pensando no llegar solamente al mercado de cercanía, sino llegar al consumidor final con un producto de mayor valor agregado. Sí, vender un producto con marca. Qué importante que es la marca. Es el hecho de, es primero, la responsabilidad del productor de que, hablemos de papas, de que la papa llegue en similares condiciones siempre. No es que un día llega bueno, al día siguiente llega papa soleada, al día siguiente, 2 días más tarde, te llega papa con gusano. Eso no puede darse. Y por otro lado, generas fidelidad. El consumidor de la Tacunga, de Saquicilí, de Machachi, de Quito, de Guayaquil, sabe que la marca fulanita de papa
Es una marca que me da garantías y me da certezas y me da permanencia en el tiempo. Entonces yo puedo, si soy un restaurante, si estoy una cadena, hacer un convenio de mediano largo plazo con una marca que me da certezas en el en el tiempo. Y eso hay empresas que lo han hecho. O sea, no estoy diciendo algo que no esté funcionando en el Ecuador, que es excepcional, pero nada que no funcione en el mundo entero, donde he podido ver experiencias absolutamente maravillosas, donde también tienen heladas, también tienen inundaciones, también tienen plagas y tienen un sinnúmero de inconvenientes que los tenemos en el campo, porque nosotros sí trabajamos a cielo abierto. No, es muy poco los cultivos que realmente tienen un control total del clima. Rodrigo, con esto podríamos de alguna manera colegir de que ese es uno de los retos al frente hoy nuevamente de la Cámara de Agricultura de la primera zona para con los agremiados. No te escuché bien, está un poco Sí, te entrecortada tu decía, señal. Rodrigo, ¿acaso este es un reto para nuevamente el presidente de la Cámara de Agricultura de la primera zona para con los agremiados, todo lo que nos has comentado? Eso es precisamente lo que se planteó en la primera asamblea, donde les planteé un borrador de plan de trabajo. Hemos afinado el plan de trabajo esta semana y justamente estamos alineando conceptos, viendo las fortalezas de los distintos centros agrícolas y viendo qué otros centros agrícolas quieran reactivarse con un fin común y una articulación que por lo menos va a beneficiar, o la intención es que se beneficien las 8 provincias de la zona 1, que van desde el Carchi hasta Chimborazo, incluyendo Santo Domingo de los Áchilas. Ahora, Rodrigo, ¿cómo articularlo esto con el sector oficial? Obviamente con el Ministerio de Agricultura y si hay la posibilidad del diálogo directo con el presidente, mejor aún todavía. A ver, con el ministro tenemos una buena relación, he podido conversar con él ya en un par de ocasiones de manera informal, previo el ministerio, posterior el ministerio. Creo que es alguien que entiende la problemática, pero yo creo que también hay que hacer un trabajo casa adentro. No es solamente qué es lo que la autoridad te va a dar, sea esta, el ejecutivo a través del ministerio o directamente el ejecutivo o las prefecturas o las alcaldías, sino también una articulación interna de cómo entre productores nos organizamos para mejorarnos la vida de nosotros los productores. Porque no podemos esperar que Taita Estado sea el que nos dé solucionando las cosas cuando realmente no hay condiciones muchas veces o no hay entendimiento de la realidad rural y más aún en un país tan megadiverso para que las soluciones vengan desde un escritorio en Quito o en La Tacunga o en Guayaquil. Rodrigo, tú que has estado muy relacionado con el sector agrícola, el campesino de manera particular, con pequeñas parcelas, ¿por qué estés renuente a la obtención de seguros agrícolas, por ejemplo, que han funcionado de buena manera en algunos casos desde el ex Banco de Fomento, Rodrigo? A ver, el seguro agrícola en el mundo entero tiene una suerte de respaldo desde gobiernos, ¿ya? Creo que ese es un tema que hay que potenciarlo. Hay que también trabajar mucho en explicar los beneficios del seguro agrícola. Porque así como tú tuviste hace, ponle un mes, inundaciones que dañaron cultivos, y hace una semana tuviste heladas que dañaron cultivos, también hay otras épocas en las cuales tú estás pagando un seguro agrícola, pero tú no tienes mayor novedad entre lo que siembras y lo que cosechas. Entonces mucha gente dice, ¿para qué perdí esta plata que aporté en el seguro si es que no me pasó nada? Cuando llega la helada es que dices, chuta, qué barbaridad, tenía que haber tenido el seguro que no le quise pagar en esta vuelta. Entonces, esa cultura del seguro, yo creo que es algo que hay que seguirla potenciando y fomentando. Y eso nuevamente regresamos a una capacitación y a una explicación clara y llana de cómo utilizar el seguro dentro de lo posible y que este de aquí no sea una herramienta para proteger nuestras inversiones. Creo que en eso hay que trabajar mucho y ese es un aspecto fundamentalmente comunicacional y aprovechando que si bien
las redes sociales tienen más penetración en las zonas urbanas, no es menos cierto que hay ciertas redes ciertas redes sociales que están muy adentradas en la ruralidad, no tanto en la gente mayor de la ruralidad, pero sí se puede tratar de llegar a través de los hijos o parientes cercanos de los productores, que ya la gran mayoría estamos canientos. Permíteme, Rodrigo, desarrollar una brevísima pausa. Nos acompaña en esta noche Rodrigo Gómez de la Torre, él es analista político, reelecto presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona. La pausa, volvemos, no se vaya. Inconvenientes tributarios en su negocio o empresa. No se preocupe más. Nuestro equipo de expertos le brindará asesoría en procesos contables y le ayudará a cumplir con sus obligaciones tributarias, tanto para personas naturales como jurídicas. En Zamora y Zamora le brindamos apoyo en temas relacionados con contratación, nóminas y trámites con el IES. ¿Planea establecer una sociedad? En Zamora y Zamora le acompañamos en cada etapa del proceso: constitución de sociedades, reformas estatutarias y contratos sociales. En Zamora y Zamora nos enorgullece ver a nuestros clientes alcanzar el éxito. Dirección: calle Guayaquil y Quito, edificio Santo Domingo 1, oficina 207. Zamora y Zamora, expertos en derecho laboral y tributario. ¿Te apasiona la velocidad? AJNet tiene la solución perfecta para ti. Contrata el mejor servicio de internet por fibra óptica, siente el control en tus manos y descubre la verdadera velocidad del internet. No importa el lugar, navega a la velocidad de la luz gracias a AJNet. El mejor precio en el mercado, promociones permanentes, conexión simétrica en todos los planes, total estabilidad 100% garantizado, instalación inmediata sin costo, asistencia técnica a las 24 horas. Solicita tus canales de televisión digital completamente gratis. AJNet, cobertura total en Cotopaxi. Encuéntranos en Atacunga, calle Guayaquil 527 y Quito. Contáctanos al 032-812-2996-0996-049-694. AJNet, el internet de alta velocidad por fibra óptica en tu hogar. Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi. Para solicitar un medidor nuevo, usted puede acercarse a nuestras agencias o visitar nuestra página web www.elepcosa.com.es y realizar su solicitud en línea o de manera personal en nuestras agencias, presentando los siguientes requisitos: copia de la escritura que conste en el registro de la propiedad, cédula y papeleta de votación original del propietario del bien inmueble, no mantener deuda con el EPCO, número de poste o medidor más cercano al domicilio y correo electrónico. Este es un mensaje de la Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi. Energía a su servicio. Lo mejor de la comida ecuatoriana lo encuentra en Asadero El Leñador. Platos típicos especiales para deleitar el paladar más exigente. Imaginación, buen precio y los secretos de la abuela hacen que la comida del leñador sea exquisita. Los esperamos en La Tacunga, en la avenida Amazonas frente al Parque Sucre, en San Miguel de Salcedo, en la calle 24 de Mayo y Luisa Martínez. Asadero El Leñador, tradición del buen sabor.
Retomamos el diálogo, nos acompaña en esta noche vía internet, se encuentra con nosotros Rodrigo Gómez de la Torre, él es analista político, ha sido reelecto también como presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona. Vayamos cerrando esto en el ámbito ya eminentemente profesional. Rodrigo, quedan varios retos y aquí de alguna manera también de los acercamientos que se puedan hacer con el gobierno con la finalidad precisamente de que sea atendido este sector, que por cierto es el que lleva alimento a los diferentes mercados del país, Rodrigo. Bueno, creo que los retos van a ser permanentes siempre, la agricultura es cambiante, pero la agricultura ha demostrado nuevamente y de manera sostenida desde el año 2014 principalmente, que vienen con un crecimiento sostenido. El año 2020, las exportaciones con la mayor complejidad en el planeta crecieron y en este momento en una combinación de crecimientos de volúmenes, crecimientos de productividad y beneficios de precios, la agricultura se ha convertido en el rubro más importante para el país y eso creo que en todo el mundo está claro y todo el mundo lo reconoce. Ahora lo que hay que hacer es no complicarse la vida. Ya como hemos hablado del clima, con el clima tenemos bastante. Déjennos trabajar, denos información, capacitación y les garantizamos que al Ecuador, primero, jamás le va a faltar alimento y segundo, que vamos a generar un superávit de producción para alcanzar los mejores mercados internacionales y creo que en ese aspecto coincido el tema de la apertura comercial, de la cual siempre he sido completamente aliado y afín al concepto. Y ahora qué mejor que se esté abriendo nuevos mercados en el Asia, en Medio Oriente, que se abran en donde haya que abrirse, porque el Ecuador puede competir y lo está demostrando una vez más. Vayamos, Rodrigo, en el ámbito político ya, ¿qué lectura nos deja? Si bien el pasado 16 de noviembre tuvimos que nuevamente acudir a las urnas ante la consulta popular hecha por el primer mandatario, al igual que el referéndum, muchos no veían ese revés tan rotundo. ¿Qué lectura deja ya en el sector agrícola de manera particular, Rodrigo? Yo creo que el sector agrícola lo que necesita es cierto grado de estabilidad. Las 4 preguntas, evidentemente, la primera en relación a las bases militares, propendían a dar una idea de más seguridad en general. El sector rural requiere de seguridad, pero también requiere de que, en el caso de abigeato, en el caso de delincuencia en fincas, que la justicia opere. Y muchas veces no son temas de reformas constitucionales, sino que haya, señor Godoy, el doctor Godoy, que está en el Consejo de la Judicatura, que haga la evaluación de jueces, de forma que si a un delincuente lo encuentran 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, delinquiendo en flagrancia, pues no le den medidas cautelares. Pero eso en gran medida también es decisión de los jueces, que deben estar mejor capacitados. Debe haber una depuración de la justicia, eso es fundamental. En el caso de acuerdos las preguntas teníamos había 2, eran más bien... El tema de dejar de dar recursos a los movimientos y reducir el Parlamento. Yo creo que el tema de la reducción, el tema de la reducción del número de asambleístas... mucha gente le agradaba la idea, pero cuando se vio cuántas provincias se quedaban solo con un asambleísta, creo que se quedaron preocupados porque el Ecuador tiene varias líneas políticas y yo sí creo que hay que ser más amplios en eso. Creo que no es un tema de reducción de asambleístas, y siempre lo dije, sino un tema de mejorar la calidad de los asambleístas, que no tiene nada que ver con reducción, sino con la calidad del funcionario que está legislando. De igual manera, cuando se habló de la reducción de las aportaciones económicas, el fondo permanente a los partidos políticos, la gente creyó que era el fondo de promoción electoral, pero el fondo de promoción electoral no se movía, entonces seguías con los mismos gastando plata en promoción electoral de los que quieren aparecer
de tiempo, para partidos políticos con la intención de mejorar la democracia, que esa fue el origen del fondo en el año 78, no se evidenciaba, o sea, ese de ahí se exterminaba. Y la constituyente, yo creo que el Ecuador también sí le dijo al presidente, hay otras formas de solucionar el tema, la constitución estamos claros que es una mala constitución, pero esa mala constitución sabemos qué es, y nunca hubo un mensaje claro de qué quería la nueva constitución, que queremos cambiarle, ya, chévere, bacán, pero cambiarle ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué líneas vamos a tener? En la nueva constitución ocurren dos cosas rápidas. Vamos a eliminar la prohibición de trabajo por horas y vamos a tener más arbitraje internacional. Nunca se me lo mencionó. Entonces son aspectos que quedaban ahí. El presidente sí hizo referencia, y hago referencia a lo mencionado por mí al inicio de la entrevista, que los famosos derechos de la naturaleza no se van a tocar. Pero en ese aspecto, por ejemplo, yo sí tengo observaciones. La naturaleza es objeto de protección, porque si fuera sujeto de derechos, tendríamos la posibilidad de poder demandarle, pero no puedes demandarle a la lluvia o a la helada o a otras cosas. Entonces, ese tipo de cosas que sonaron muy bonitos, suenan muy románticas, eran inciertas, tan inciertas como lo que vivimos del 2007, 2008, cuando se decidía si los extraterrestres podían tener ciudadanía universal en el Ecuador o si debíamos cambiar el cóndor por un cuy, para quienes no se acuerdan que esos temas sí se discutieron en Montecristi. Sí, definitivamente. En todo caso, este revés de la consulta popular y referéndum, ¿a qué se debe? Algunas pautas nos ha dado Rodrigo, pero sí, la falta de vocerías, el mensaje también erróneo que el propio presidente en un momento determinado lo fue dando en diferentes entrevistas, como aquello de decir, vamos a pasar el servicio de salud del IES hacia el sistema del Ministerio de Salud. ¿Fue acertado aquello? A ver, ahí tienes un tema. La salud es un derecho universal según consta en la Constitución vigente, ¿ya? Pero tú tienes un sistema de salud, Ministerio de Salud Pública, con cualquier cantidad de problemas. Y tú le estabas ofreciendo que el IES, que tiene algo menos de problemas, se vaya al Ministerio de Salud Pública donde tienes todos los problemas. Entonces era de Guatemala a Guatepeor. Es lo que la gente llana sintió. Mi pregunta siempre fue, dos temas. ¿Qué pasa con la deuda del Estado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Que ese es uno de los grandes mitos y misterios que hay, cuánto mismo se debe y cuándo se va a pagar. Y segundo, si yo estoy aportando entre trabajador y empleador un 21.5% aproximadamente, y ya no va a haber salud en el IES, ¿qué pasa con ese aporte? ¿Se va a reducir? ¿Se va a reducir la parte de salud correspondiente? Ese tipo de incertidumbres son los que la gente prefirió no arriesgarse. Y obviamente también esto incluye que naturalmente hay un desgaste en los gobiernos, o sea, y lamentablemente las consultas populares, más que una lectura de la pregunta, que creo que en este caso sí hubo una lectura interesante de pregunta por los comportamientos, no es menos cierto que también hubo un apoyo un voto en relación hacia la confianza o no tanta confianza que se le tenía al presidente. O sea, la gente cree que las consultas son plebiscitos de popularidad y eso no es correcto. Hay que leer las preguntas y cada pregunta era distinta. Entonces, yo creo que en este caso, cuando he visto los análisis, sí ha habido lectura. Para mí me llamó mucho la atención y estuve muy cercano a la provincia de Imbabura, por ejemplo, el periodo del paro, y claro, la provincia de Imbabura votó, me parece 70% no, ¿ya? Y eso es porque sintieron abandono. Entonces, ese tipo de cosas sí hay que analizarlas, y más bien creo que el gobierno debe hacer una
un análisis más a la interna y una autocrítica a la interna, para que no digamos que tengan que salir a decir, uy, nos equivocamos, ya, digamos que eso no va a pasar, pero sí que haya una autocrítica a la interna y donde corregir, no solamente en el juego de las sillas, como se ha definido el cambio de ministros, porque fueron el ministro de un ministerio, lo pasamos al otro y el otro pasó al tercero, o sea, se jugaron muchos ahí mismo, sino más bien un cambio en la lógica de los ministros, donde sí, todos hemos coincidido, analistas, opinólogos, periodistas, políticos, es que uno de los grandes cambios que podemos evidenciar en el gobierno posterior a la consulta es la incorporación de una persona de una conducta altamente reconocida como Enrique Herrería a la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Ahora, Rodrigo, en todo caso, de pronto el presidente de la República no entendió el mensaje que le envió al pueblo ecuatoriano y hoy sigue gobernando de espaldas a cuando se hace y se arma de una serie de giras a días seguidos después del resultado electoral. Fue a los Estados Unidos, no se sabe a ciencia cierta qué fue, o igualmente hoy se encuentra de gira por Europa. Este tipo de situaciones no hace de que se vaya también desgastando más paulatinamente el gobierno. Yo no sé si las giras como tal generan el desgaste o el hermetismo de qué pasa en las giras. Porque el primer viaje que se fue a Estados Unidos, a raíz de me parece que fue el 18 de noviembre, seguimos sin saber qué trató. Que fueron a hablar temas de seguridad, pero fue demasiado escueta la información. Ahora, por ejemplo, sí hemos visto que se firmó un acuerdo de protección de inversiones con Emiratos Árabes, ha estado en Oslo, en algo que creo que hay que celebrar, es el tema del premio Nobel a María Corina Machado, una mujer luchadora contra una de las peores dictaduras que ha vivido América Latina en los últimos 50 años. Creo que era importante que esté ahí y tenemos algunos otros viajes que todavía faltan que nos venga y que nos presente. Habrá temas de alta confidencialidad, evidentemente, pero que sí nos diga cómo le fue en el viaje, qué más se consiguió, por qué fue el viaje. Ese tipo de información es importante, porque no nos olvidemos que regresa, pasa Navidad acá y en enero coge vacaciones y se vuelve a ir de viaje. Entonces, de hecho, creo que ya mismo se va a Davos primero antes de las vacaciones. Entonces, creo que ese tipo de cosas hay que comunicarlas mejor, y la transparencia es la mejor forma de gobierno, porque el ciudadano sabe qué es lo que están haciendo sus mandantes, sus mandatarios, porque nosotros somos los mandantes y lo menos que nos merecemos es que nos digan qué es lo que está pasando. Y en eso podría irme de largo, pero prefiero evitarlo. Así es, pero Rodrigo, otra de las situaciones también que ha sido severamente cuestionado es la falta de comunicado de este tipo de desplazamientos hacia la Asamblea Nacional. Igualmente, no sé si esa parte también y consta en la Constitución de que debe dejar encargando la presidencia a la señora vicepresidenta. Yo creo que son parte de los temas que hay que pulirlos en el gobierno actual. De hecho, la vicepresidencia, su función principal y su única función constitucional es la de reemplazar al presidente en ausencia. Entonces, lo primero que debería hacer al salir del país es delegar la presidencia. En este caso, tendría que ver cómo se mueve la parte jurídica de que firma un acuerdo comercial en condición de presidente. Entonces, si encarga la presidencia, ¿cómo lo hace afuera? Pero yo sí creo que son temas que el gobierno todavía tiene que pulirlos. Creo que la opinión pública está siendo muy crítica en estos aspectos. Y como lo mencioné al inicio, no en esta entrevista, sino a la raíz de la consulta, yo creo que el presidente no solo tiene que oír al pueblo, como muchas veces hemos escuchado, sino escuchar. Y la diferencia de verbo es muy grande. Yo creo que tiene que escuchar lo que está pasando,
y no solamente esperar que a través de los ministros se tomen resoluciones, porque al final del día el que fue elegido para gobernar es el presidente Noboa y no los ministros. Los ministros son, como bien decía Velasco Ibarra, fusibles para el momento. Permíteme, Rodrigo, desarrollar una brevísima pausa. Rodrigo Gómez de la Torre nos acompaña en esta noche, analista político. Él también es presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona. La pausa, volvemos, no se vaya. Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi. Para solicitar un medidor nuevo, usted puede acercarse a nuestras agencias o visitar nuestra página web www.elepcosa.com.es y realizar su solicitud en línea o de manera personal en nuestras agencias, presentando los siguientes requisitos: copia de la escritura que conste en el registro de la propiedad, cédula y papeleta de votación original del propietario del bien inmueble, no mantener deuda con el EPCO, número de poste o medidor más cercano al domicilio y correo electrónico. Este es un mensaje de la Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi. Energía a su servicio. En la red compartimos memes y GIF. Colonet nos une como un regalo de los dioses. Desde el chat hasta el correo electrónico, Colonet eres nuestro enlace perfecto. Colonet eres nuestro enlace perfecto. Colonet, somos fans. Conexiones veloces como un huracán. Sube el streaming, baja la preocupación. Colonet es nuestra conexión. Lo mejor de la comida ecuatoriana lo encuentra en Asadero El Leñador. Platos típicos especiales para deleitar el paladar más exigente. Imaginación, buen precio y los secretos de la abuela hacen que la comida del leñador sea exquisita. Los esperamos en La Tacunga, en la avenida Amazonas frente al Parque Sucre, en San Miguel de Salcedo, en la calle 24 de Mayo y Luisa Martínez. Asadero El Leñador, tradición del buen sabor. Inconvenientes tributarios en su negocio o empresa. No se preocupe más. Nuestro equipo de expertos le brindará asesoría en procesos contables y le ayudará a cumplir con sus obligaciones tributarias, tanto para personas naturales como jurídicas. En Zamora y Zamora le brindamos apoyo en temas relacionados con contratación, nóminas y trámites con el IES. ¿Planea establecer una sociedad? En Zamora y Zamora le acompañamos en cada etapa del proceso: constitución de sociedades, reformas estatutarias y contratos sociales. En Zamora y Zamora nos enorgullece ver a nuestros clientes alcanzar el éxito. Dirección: calle Guayaquil y Quito, edificio Santo Domingo 1, oficina 207. Zamora y Zamora, expertos en derecho laboral y tributario. Retomamos el diálogo ya en la parte final. Nos acompaña en esta noche Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona y analista político. Rodrigo,
¿Cómo entendemos el bloque de gobierno en la Asamblea Nacional pretende introducir una reforma a la Constitución de la República con respecto a los privados de la libertad para que no sean considerados como sectores vulnerables? ¿Cómo entenderíamos si recién acabamos de salir de una consulta popular en la que nos preguntaron si queremos reformar la Constitución y hay desde el gobierno o desde el grupo de gobierno al interior de la Asamblea Nacional llevar adelante una propuesta de reforma constitucional? ¿Qué lectura deja, Rodrigo? A ver, para mí la primera lectura es, evidentemente ya tienen claro que sí se podían hacer reformas constitucionales sin necesariamente hacer una nueva constitución. Me ratifico, considero que la constitución de Montecristi tiene problemas muy serios y es una mala constitución por varios aspectos, pero sí hay reformas que se las puede hacer sin constituyente. Habrá otras que sea más complicado, pero podemos avanzar. Más bien lo que me preocupa es que hay un sinnúmero de reformas que requieren voluntad política para modificar acuerdos ministeriales, decretos ejecutivos, leyes que están vigentes, depurar leyes, corregir leyes contradictorias en donde no veo que esté pasando mucho. Ese tipo de aspectos son los que debemos seguir más bien enfocándonos y presionando para poder avanzar. Entonces, trabajemos, en el campo sabemos bien, tenemos problemas de clima, tenemos problemas de esto y seguimos trabajando. Y anteriormente se decía, hay que arar con los bueyes que se tienen. Trabajemos con eso. Y creo que creo que es el gran mensaje que también le da el pueblo ecuatoriano al presidente Noboa. Es, en vez de querer refundar el país otra vez con otra constitución, más bien mejore las cosas que puede mejorar. Comencemos con, el tema de seguridad no es un tema fácil. No vamos a tener bases militares, perfecto. Sigamos con los acuerdos de cooperación internacional como tenemos con Estados Unidos y lo hemos tenido. Mejoremos uno con Israel de pronto y busquemos mecanismos para combatir el problema de inseguridad a través de inteligencia internacional, que sí se puede. Segundo, veamos cómo solucionamos el problema de la salud pública, sea de la salud, Ministerio de Salud Pública, sea del tema del IES. Ese es un tema real. Eso no requiere reforma constitucional, eso no requiere muchas veces ni siquiera reforma de leyes. Eso es una decisión política y gestión. Los presupuestos se han ejecutado mínimamente. Entonces, ¿qué está pasando en esos ámbitos? ¿Qué está pasando con el sector energético? San Pedro se ha portado muy bien este año en temas de hidroeléctricas. Nos ha botado de más agua en ciertas zonas y las heladas en otras, pero en temas de las hidroeléctricas nos ha dado suficiente agua para no requerir mayormente la generación térmica. Pero si no hubiera sido por la buena voluntad de San Pedro, probablemente pasábamos apagones, porque el parque termoeléctrico todavía está pendiente y son alrededor de 800, 900 megavatios que nos están faltando, porque evidentemente Progen, Austral, ATM y esas, no sabemos qué pasan, se dieron los anticipos, pero sí no sabemos qué pasan en la parte de contractual, de esos aspectos, pero sí sabemos que no funcionan y que ahí tenemos un poco de piezas de hecho chatarra que no van a abonar mucho. Ese tipo de cosas son las que también el pueblo ecuatoriano le dijo, oiga, pongamos en orden la casa. Como digo, no era un tema de cambiar las sillas de sitio, sino realmente poner en orden la casa y comenzar a ejecutar como corresponde. Rodrigo, tú topaste algo que definitivamente necesita ser esclarecido. El tema de la opacidad también en el manejo de estos contratos con Progen, generadores de segunda mano, inutilizados hoy, botados virtualmente. Este tipo de información también que desde el Ejecutivo o desde el Ministerio mismo no se le ha dado al pueblo ecuatoriano. Esto ha generado también una especie de desgaste cuando van saliendo y obviamente la oposición no espera más
para hacerlo trascendente de posibles hechos de corrupción que se estarían generando en el gobierno nacional, Rodrigo? O sea, cuando no hay transparencia, se puede especular cualquier cosa. Y yo creo que hace falta que se transparente qué pasó con Progen, con ATM, con Austral, qué está pasando con esta empresa Healthbirth, que sí iba a hacer, que no iba a hacer, que sí iba a contratar, que no iba a contratar, qué rol tiene CNT, que es la que ha manejado los call centers en los últimos años y son un verdadero desastre. Ese tipo de cosas son las que hay que ir depurando. Pero ahí es cuando yo no entiendo. Si tienes un problema, transparenta el problema, sácalo a la luz, evidencia dónde están las cosas. Ponerle, en el caso del contrato de Healthbirth para las citas médicas, ponerle como reservado por los próximos 15 años es una vergüenza. Rescatando el hecho, como lo mencionaba la doctora María Paulina Araujo el día de ayer en un tuit, no nos olvidemos que puede ser 15 años y que el peculado, de existir peculado, ese no prescribe. Entonces es un tema de tic-tac del reloj nomás. Poquito largo los 15 años. En todo caso, este tipo de cosas han generado desgaste del régimen, Rodrigo. ¿Perdona? Este tipo de situaciones de falta de transparencia en el manejo de la información, estos contratos truchos también que vamos viendo, ¿han ido desgastando al gobierno? El manejo de la información tiene que transparentarse porque al final del día, más temprano o más tarde, todo se va a saber. Entonces, ocultar información o calificar de reservados genera más bien un mayor desgaste y un desgaste más acelerado. Ahora, otra de las situaciones también que debe comenzar a preocuparle ya al presidente de la República. Vemos que ya en la Asamblea Nacional la mayoría que tiene el gobierno ya no le está funcionando al 100%. En algunos temas, quienes no son parte de ADN ya les están dejando solos. Esto da la pauta de que de pronto, de aquí a la vuelta del próximo año, que es un año eminentemente electoral, a lo mejor se pueda quedar sin mayoría en el Parlamento el gobierno, Rodrigo. A ver, el gobierno nunca tuvo una mayoría absoluta en la Asamblea. Siempre estuvo más o menos en las mismas condiciones que Revolución Ciudadana, asambleísta más, asambleísta menos. Pero había una afinidad, inclusive el bloque de Pachacutic muchas veces votó con gobierno y los pocos independientes, ¿ya? Lo que estamos viendo ahora, y lo vimos la semana pasada, es ya un revés electoral al interno de la Asamblea en un proceso, y eso era normal, o sea, eso era de esperarse y era más temprano que tarde. Ahora lo que tú mencionas es más grave. ¿Cuáles de los asambleístas querrán lucirse para dejar la asamblea y tratar de ser candidatos a la alcaldía, a la prefectura, a la concejalía de los más de 220 cantones o 24 provincias o 800 y pico de juntas parroquiales? Porque eso puede pasar y no sería nada extraño, sin perjuicio de todas las concejalías adicionales. Entonces, ahí viene el otro escenario donde, si ya fuiste electo como asambleísta, yo creo que obviamente no estás encarcelado en la asamblea, pero si tu compromiso fue por la asamblea, yo creo que salirse de la asamblea para irse de candidato, bien sea a la constituyente, que ya muchos sonaban, o para irse de candidato a una prefectura o alcaldía, no es lo adecuado. Yo creo que para algo asumiste una responsabilidad y al menos debes cumplirla. Pero como tú bien mencionas, se viene un año electoral donde ya los intereses particulares, que hay que dejarlos en claro, cobran otro matiz y cobran otro rumbo. Entonces ahí viene otro interés del gobierno, y creo que ese interés está vinculado a estas mesas de diálogo, gabinetes itinerantes, ahí sí más del gobierno, que se ha hecho referencia de pasar a territorio y comenzar a hacer mesas más territoriales desde el gobierno central, buscando adeptos y adherentes. Creo yo que va también en ese sentido,
más allá de que se requiere solucionar muchos problemas a nivel país, muchos transversales que tiene que solucionarlos el Ejecutivo y otros que son locales. Ahora, Rodrigo, de estos ajustes que se hicieron con esta crisis provocada también de gabinete, luego de la pérdida del 16 de noviembre, ¿fueron los movimientos acertados? Tú citabas un nombre por ahí, por ejemplo, del secretario jurídico de la Presidencia de la República, que ese sería uno de los grandes aciertos, pero el resto irlos reacomodando para no cambiar absolutamente nada, Rodrigo. ¿Qué te puedo decir? Yo creo que la Secretaría Jurídica de Presidencia va a ayudar a que las leyes que presente el Ejecutivo sean mejor redactadas, que los procedimientos legislativos sean bastante mejor redactados, y Enrique Herrería en su momento ya lo mencionó. La confrontación innecesaria con la Corte no tiene pies ni cabeza, porque aquí estamos viendo en este momento que, por ejemplo, un acuerdo de promoción de inversiones con Emiratos Árabes tiene que pasar por la Corte Constitucional. ¿Ya? Entonces, más bien la Corte Constitucional es un revisor de última instancia, no es un enemigo. Y más bien los temas en donde la Corte, a mi criterio, tiene excesos, como el tema de niñez trans, como el tema de matrimonio igualitario, como una serie de temas que están expresamente en contra de la Constitución. Sobre esos temas yo no he escuchado al gobierno posicionarse. Más bien, le acabo de escuchar a la nueva ministra de Educación explicar qué es lo que debería tener el protocolo de protección de niños, niñas y adolescentes en colegios en función de lo que determina la Corte y no el protocolo que fue firmado con la ministra anterior, a quien estoy seguro le dijeron una cosa para que firme y no hizo la doble verificación, porque también el cargo de ministro tienes que revisar centenas de documentos y creo que le metieron gato por liebre para que apruebe algo que no fue, porque la conozco personalmente y sé su calidad humana. Rodrigo, agradecerte el habernos acompañado en esta noche. Me quedan claros algunos temas también que deberá ir siendo tomado en cuenta por parte del Ejecutivo ya en lo que sea también el arranque del nuevo año. ¿Añadir algo en la parte final? Bienvenido. Yo creo que atrasos hay en todo lado. El presupuesto general del Estado, el papel que aguanta todo, nos plantea un presupuesto de 46,000 millones que no se justifica solamente por un incremento del 0,5% en salud y educación, pero creo que es un presupuesto que evidentemente no se va a cumplir y más bien el gobierno tiene que ver cómo cubrir los atrasos con proveedores, donde están todo tipo de proveedores. Hay temas de salud, hay temas de alimentación escolar, hay temas de todo tipo. Y eso implica también un retraso en obra pública. Creo que el gobierno ya ha realizado muchas reformas, en principio suficientes como para no tener que meterle más la mano al bolsillo de los ciudadanos a través de nuevas reformas tributarias, pero sí creo que es importante presionar un poco ya para que el gobierno vaya poniendo la casa en orden, puertas adentro, y solucionando estos retrasos que tiene, porque el retraso del gobierno con el programa de alimentación escolar implica que la empresa que provee tiene deudas con sus proveedores de galletas, proveedores de leche, proveedores de empaques, proveedores en general. Entonces la rotura de la cadena de pagos es gravísima en el país. Creo que va a ser un año interesante. Creo que si no le molestan más al sector privado, el sector privado seguirá dando resultados. Y a pesar de ser un año preelectoral, creo que vamos a tener en buena medida un buen año si es que no le meten mano a los privados. Que el gobierno ponga la casa en orden al interno es lo principal. Gracias a Rodrigo Gómez de la Torre por habernos acompañado en esta noche, en este análisis político y también conociendo nuevamente de su retorno a la Cámara de Agricultura de la Primera Zona.
De esta manera llegamos a la parte final. Gracias a ustedes el habernos permitido ingresar en sus hogares, a quienes nos siguen en las diferentes plataformas que toman nuestra señal desde www.marcatv.es. Una bonita noche, felicidades.